Funciones de los fluidos de perforación. El objetivo de una operación de perforación es construir, evaluar y completar un pozo que producirá petróleo o gas de manera eficaz. Igualmente, los fluidos de perforación desempeñan numerosas funciones que contribuyen al logro de dicho objetivo. Del mismo modo, la responsabilidad de la ejecución de estas funciones es asumida conjuntamente por el ingeniero de fluido y las personas que dirigen la operación de perforación. De igual modo, el deber de las personas encargadas de perforar el hoyo, incluyendo el representante de la compañía operadora, contratista de perforación y cuadrilla del equipo, es asegurar la aplicación de los procedimientos correctos de perforación. Adicionalmente, la obligación principal del ingeniero de lodo es asegurarse que las propiedades del fluido sean las correctas para el ambiente de perforación específico. Igualmente, el ingeniero de fluidos también deberá recomendar modificaciones de las prácticas de perforación que ayuden a lograr los objetivos de la misma. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué funciones cumple el fluido de perforación? Es importante destacar que las funciones del fluido de perforación describen las tareas que el fluido de perforación, valga la redundancia, es capaz de desempeñar, aunque algunas de estas no sean esenciales en cada pozo. Del mismo modo, la remoción de los recortes del pozo y el control de las presiones de formación son funciones sumamente importantes. Aunque el orden de importancia sea determinado por las condiciones del pozo y las operaciones en curso, las funciones más comunes del fluido de perforación son las siguientes: retirar los recortes o ripios del pozo, controlar las presiones de la formación, suspender y descargar los ripios, obturar las formaciones permeables, mantener la estabilidad del hoyo, minimizar daños al yacimiento, enfriar, lubricar y apoyar la mecha y el conjunto de perforación, transmitir energía hidráulica a las herramientas y mecha, asegurar una evaluación adecuada de la formación, controlar la corrosión, facilitar la cementación y completación, así como también minimizar el impacto al medio ambiente. En este mismo orden de ideas, hablaremos de la primera función, el cual consiste en remover y transportar desde el fondo del pozo hasta superficie los ripios. Igualmente, los recortes de perforación deben ser retirados del pozo a medida que son generados por la mecha. A este fin, se hace circular un fluido de perforación dentro de la sartén de perforación y a través de la mecha, el cual arrastra y transporta los ripios hasta superficie, ascendiendo por el espacio anular. De igual manera, la remoción de los recortes depende del tamaño, forma y densidad de los mismos, unidos así, adicionalmente, a la velocidad de penetración, también conocida como ROP. Y de la misma manera, de la rotación del ensamblaje de fondo, viscosidad y fluido y densidad del fluido de perforación, así como la velocidad anular de este. Por consiguiente, como decíamos, la remoción de los recortes depende del tamaño, forma y densidad de los recortes, de la velocidad de penetración, velocidad anular del fluido y rotación de la columna de perforación y viscosidad y densidad del fluido. Por consiguiente, cuando hacemos referencia, por ejemplo, a la viscosidad, esta y el resto de las propiedades reológicas de los fluidos de perforación tienen un efecto importante sobre la limpieza del mismo. De igual manera, los recortes o ripios se sedimentan rápidamente en fluidos de baja viscosidad, por ejemplo, agua, y son difíciles de circular hacia afuera del pozo. En líneas generales, los fluidos de mayor viscosidad mejoran el transporte de los ripios. De igual manera, la mayoría de los fluidos de perforación son tisotrópicos, es decir, que se gelifican bajo condiciones estáticas. En concordancia con lo anteriormente expuesto, esta característica puede suspender los ripios o recortes mientras estas se efectúan las conexiones de tubería y otras situaciones durante las cuales no se hace circular fluido de perforación. Del mismo modo, los lodos
que disminuyen su viscosidad con el esfuerzo de corte y que tienen altas viscosidades a bajas velocidades anulares han demostrado ser mejores para una limpieza eficiente del hoyo. En cuanto a la velocidad, en líneas generales, la remoción de los recortes es mejorada por las altas velocidades anulares. Sin embargo, con los fluidos de perforación más diluidos, las altas velocidades pueden causar un flujo turbulento que ayuda a limpiar el hoyo, pero puede producir otros problemas de perforación o en el mismo agujero. Igualmente, la velocidad a la cual un recorte se sedimenta en un fluido se llama velocidad de caída. Por consiguiente, la velocidad de caída de un recorte depende de su densidad, tamaño y forma, así como también viscosidad, densidad y velocidad del fluido de perforación, como se había mencionado previamente. Adicionalmente, si la velocidad anular del fluido de perforación es mayor que la velocidad de caída del recorte, el ripio será transportado sin ningún problema hasta superficie. Seguidamente, la velocidad neta a la cual un recorte sube por el espacio anular se llama velocidad de transporte. Debemos decir que en un pozo vertical no habría ningún tipo de problema o mayor dificultad al extraer estos cortes. Sin embargo, el transporte de ripios en los pozos de alto ángulo y horizontales es mucho más difícil que en los pozos verticales. De hecho, la velocidad de transporte, tal como fue definida para los pozos verticales previamente, no es aplicable en el caso de pozos desviados, visto que los recortes se sedimentan en la parte más baja del pozo formando camadas, en sentido perpendicular a la trayectoria del flujo del fluido, y no en sentido contrario al flujo del fluido de perforación. Igualmente, en pozos horizontales, los ripios se acumulan a lo largo de la parte inferior del pozo, formando camas de recorte. Estas camadas restringen el flujo, aumentando torque y son, por lo general, difíciles de eliminar. En cuanto a la densidad, debemos decir lo siguiente. Los fluidos de alta densidad facilitan la limpieza del pozo, incrementando fuerzas de flotación que actúan sobre los ripios, lo cual contribuye a su remoción efectiva. En comparación con los fluidos de menor densidad, los de alta densidad pueden limpiar el hoyo de manera adecuada, aún con velocidades anulares muy bajas y propiedades reológicas inferiores. Sin embargo, el peso del fluido en exceso del que se requiere para equilibrar las presiones de la formación tienen un impacto sobre la operación de perforación. Por tanto, este peso nunca debe ser aumentado a efectos de limpieza del hoyo. Finalmente, en cuanto a lo que es la rotación del ensamblaje de fondo, debemos indicar que las altas velocidades de rotación también facilitan la limpieza del pozo, introduciendo un componente circular en la trayectoria del flujo anular, es decir, una barrena o portamecha de forma helicoidal o forma de sacacorcho, haciendo consigo que los recortes de perforación ubicados cerca de la pared del pozo, donde existen condiciones de limpieza deficientes, regresen hacia las regiones del espacio anular que tienen mejores características de transporte. Seguidamente, cuando es posible la rotación de la columna de perforación, constituye uno de los mejores métodos para retirar camadas de recortes en pozos de alto ángulo y pozos horizontales. A continuación presentamos otra función de los fluidos de perforación, como es controlar las presiones de formación. Ok, como se mencionó anteriormente, una función básica del fluido de perforación es controlar las presiones de la misma, para garantizar una operación de perforación segura y eficiente. Típicamente, a medida que la presión de la formación aumenta, se incrementa la densidad del fluido de perforación, agregando varita u otro agente densificante para equilibrar las mismas, manteniendo la estabilidad del hoyo. Por consiguiente, esto impide que los fluidos de formación fluyan hacia el pozo y que los fluidos de formación presurizados causen una arremetida y posterior reventón. De igual manera, la presión ejercida por la columna de fluido de perforación mientras está estática, es decir, no está circulando, se llama presión hidrostática y depende de la densidad, es decir, peso del fluido, y de la profundidad vertical verdadera, también conocida como TVD,
del pozo. Ahora bien, si la presión hidrostática de la columna del fluido de perforación es igual o superior a la presión de la formación, los fluidos no fluirán dentro del pozo. Por consiguiente, mantener un pozo bajo control se describe frecuentemente como un conjunto de de condiciones bajo las cuales ningún fluido de formación fluye dentro del pozo. Pero esto también incluye situaciones en las cuales se permite que los fluidos de formación fluyan dentro del mismo, bajo condiciones controladas, por supuesto. Dichas condiciones varían de los casos en que se toleran altos niveles de gas de fondo durante las operaciones, a situaciones en que el pozo produce cantidades comerciales de petróleo y gas mientras se está perforando. Por ende, el control de pozo o control de presión significa que no hay ningún flujo incontrolable de fluido de la formación dentro del pozo. Ahora bien, la presión hidrostática también controla los esfuerzos adyacentes a las paredes del mismo. A continuación vemos en la presente imagen lo que sería la clasificación de las presiones de formación o las presiones de yacimiento, clasificadas, valga la redundancia, en subnormal, normal y anormal, tomando como punto de referencia el gradiente de agua, tanto dulce como salada. Si un yacimiento presenta un gradiente de formación superior a 0.465 LPC por pies, estamos en presencia de presiones anormales. Entre 0.433, que es el gradiente de presión de agua dulce, y el 0.465, estamos hablando de una presión de yacimiento o formación normal. Y si es inferior a 0.433 LPC por pies, estamos hablando de una presión subnormal. Por consiguiente, en condiciones normales de operación, la presión hidrostática debe ser mayor a la presión de formación sin exceder un diferencial de presión superior a los 400 LPC, ya que si se genera lo que denominamos un sobrebalance extremo, puede fracturar la formación, lo que genera pérdida de circulación. Del mismo modo, en condiciones normales, si la presión hidrostática es menor a la presión de formación, va a presentarse la inversión de los fluidos de formación, es decir, la entrada desde el estrato productor o de la zona donde se encuentran almacenados el gas, petróleo y agua hacia el pozo, lo que se traduce en una arremetida que, al no ser controlada, puede convertirse en un reventón, es decir, se puede generar una explosión a nivel del taladro en superficie, arriesgando la vida de la cuadrilla, de los ingenieros, el equipo en sí y el medio ambiente.